Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 tiene que ver con el rey Acaz, y más o menos le pongo en contexto un poquito para que puedan entender lo que sucede en este capítulo de Isaías capítulo 7. En este tiempo hay un conflicto entre el reino del norte y el reino del sur, entre Israel y Judá. En los tiempos de Salomón, el Señor le advierte a Salomón que si no corrige su vida y deja de adorar a otros dioses, el Señor le iba a quitar el reino y se lo iba a entregar a su siervo. 10 tribus iban a separarse y Judá, con un pedacito de Benjamín y la tribu de Leví, iba a quedarse formando el reino del sur, el reino de Judá. Sobre el reino de Judá, los descendientes del rey David iban a reinar sobre el trono. Y el Señor le había prometido al rey David de que su trono iba a durar para siempre, y que si su hijo se portaba mal, si alguno de sus hijos se portaba mal, el Señor iba a castigarlo y iba a corregirlo. Viene sucediendo una guerra civil entre el reino de Israel y el reino de Judá. Ellos están en constante pelea, en constante conflicto. Para el tiempo de Acaz, es el rey de Judá, y en Israel en este tiempo es Pekah, hijo de Remalías. Y hay un conflicto entre los dos, y Acaz, este rey de Judá, es un rey muy malvado. Es un rey que hizo imágenes de los Baales, no solamente de uno, pero de varios. Se metió en la idolatría y hizo imágenes fundidas de Baal. También quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, que es un valle muy conocido porque se quemaba incienso ahí a dioses paganos, a dioses que el Señor había prohibido, pero también había un lugar donde se hacían sacrificios ahí, sacrificios humanos, especialmente de los bebés. Entonces hizo imágenes fundidas a Baal, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, e incluso él mismo sacrificó en fuego a sus hijos. Ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los santuarios paganos, en las colinas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Eso nos explica 2 de Crónicas capítulo 28. Por eso, por esa actitud de Acaz, de rechazar a Jehová su Dios, al Dios verdadero, al Dios de sus padres, por eso el Señor lo entregó en poder de Siria. Ahora, hay tres naciones importantes aquí. Uno es Siria, con S, Siria, es el reino de Israel, y el otro reino que es el reino de Judá. Sin embargo, los dos fueron una nación antigua, ahora están divididos, por eso hay una guerra civil entre ellos. Pero hay un poder grande, hay un poderío más grande aún, una nación que el Señor está formando, que está más al norte, que es Asiria. Es un imperio muy muy fuerte y que juega un papel importante en este capítulo. Siria, en el capítulo 28 de 2 de Crónicas, se nos dice de que por causa de que Acaz se fue detrás de la idolatría y dejó a Jehová el Señor su Dios, el Señor lo entregó en poder del rey de Siria. Entonces el rey de Siria, le voy a explicar un poquito para que puedan entender. Jerusalén es la capital de Judá, del reino de Judá. Israel, su capital es Samaria. Siria, que está más al norte, su capital es Damasco. Entonces se nos dice que por la culpa de Acaz, porque Acaz comenzó a dejar al Señor su Dios, a darle la espalda, el Señor lo entregó en poder del rey de Siria. Entonces Siria va a venir y va a hacerle daño a Judá.
Pero también en el mismo capítulo de 2 de Crónicas, capítulo 28, dice que los sirios vinieron y lo derrotaron. Es más, capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Por esta causa también el Señor hizo que Acaz cayera en poder del rey de Israel. Y Israel, aunque son hermanos, pero están en una guerra civil, el Señor va a permitir que Israel, el reino de Israel, baje al reino de Judá y también haga una matanza tan cruel que se nos dice en ese mismo capítulo 28 que tan cruel fue la matanza que hizo Israel sobre Judá, que incluso los cielos se estremecieron por tanta crueldad. Israel lleva cautivos a 200,000 del reino de Judá y ha matado a 120,000. Entonces, Acaz está en esa situación. En ese momento, cuando los israelitas han bajado, han hecho una matanza cruel que incluso en el cielo se ha estremecido. Acaz ha sido entregado en poder del rey de Siria y los sirios los han derrotado y se han llevado cautivos. Entonces, Israel se ha llevado cautivos, Siria se ha llevado cautivos. Y Israel ha causado una matanza tan grande. En un solo día, 120,000 muertos. En un solo día ha matado a 120,000 de sus hermanos. Y con una crueldad tan grande. El profeta Obed en ese mismo capítulo le reclama al pueblo de Israel que lo que han hecho está muy mal. Y los prisioneros que se estaban llevando de Judá, Israel, Obed va a decir: hey, ¿saben qué? Tienen que devolverlos, son sus hermanos. Y sí, Israel entonces reconoce que ha caído en falta y lo regresa. Y dice Obed que incluso los prisioneros estaban yendo desnudos y eran sus propios hermanos. Acaz está entonces debilitado. Los filisteos lo han atacado. Israel lo ha atacado y Siria también lo ha atacado, y en todas las batallas ha perdido. El Señor lo ha entregado en poder de sus enemigos. Sin embargo, Israel junto con Siria se unen ahora, están tramando un plan y ellos hacen una alianza. Siria con Israel hace un plan para venir a Jerusalén y también tomar la ciudad de Jerusalén y conquistarla. Y ellos poner, en vez de Acaz, ellos poner un rey ahí en Judá. Judá se siente solo, Acaz se siente solo, y Acaz hace un pacto entonces con el imperio, pero el imperio que está más arriba, que es Asiria. Y hace un pacto con ellos, con Asiria, y Asiria va a venir en su rescate. En medio de esa confrontación, en medio de esta alianza de los sirios con Israel y ese plan que tienen para matar a Acaz, es que sucede el capítulo 7. También tengo que advertirles que uno de los nombres que se le da al reino de Israel es Efraín. Entonces vamos a comenzar a leer el versículo 1. El versículo 1 comienza diciendo un poco acerca de la vida de Acaz. ¿Quién era? Acaz, hijo de Jotán. Jotán era su padre. Jotán es un hombre muy recto delante de Dios. Es más, no se habla mucho de él. Cuando de un rey no se habla mucho en la Biblia es porque fue un buen rey. Es más, es reconocido como un buen rey. Y también dice que es nieto de Usías. Usías es su abuelo. Y el capítulo 6, un poquito hablamos acerca de Usías. Y Usías ha sido bueno durante toda su vida, el Señor. Mientras anduvo agarrado de la poderosa mano del Señor, el Señor lo bendijo en todo. Le dio incluso victoria contra sus enemigos. Pero cometió un error. Y si ustedes quieren revisar un poquito más, revisen el capítulo 6. Entonces, Acaz es hijo de Jotán, un hombre muy recto. Y nieto de Usías, un hombre
delante del Señor, muy buen rey, al final de sus días se desvió, pero eso es lo que nos muestra el versículo 1. Acaz entonces reinaba en Judá. Acaz es un nombre muy malo. Acaz es un rey que ha hecho imágenes fundidas a Baal, ha quemado incienso en el valle de Beninón, sacrificó a sus propios hijos en fuego y ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los santuarios paganos, en las colinas y también debajo de todo árbol frondoso. Y por eso es que el Señor lo castiga, mandando a Israel para que lo ataquen, mandando a Siria para que lo ataquen, mandando a los filisteos para que lo ataquen, y en todas las batallas que Acaz ha tenido, ha perdido porque el Señor está en su contra. Isaías nos va a dar el nombre del rey de Siria. El rey de Siria, su rey es Resín. Resín es el rey de Siria y Pekaj es el rey de Israel. Y dice ahí, en ese tiempo, Resín, el rey de Siria, y Pekaj, que es el rey de Israel, hijo de Remalías, subieron contra Jerusalén para atacarla y no pudieron conquistarla. Entonces en el versículo 1 nos explica lo que va a suceder en el capítulo. Es más, ya está diciendo de que Israel y Siria van a bajar contra Judá, pero no pueden conquistarla. Sin embargo, nos sigue en el versículo 2, nos sigue diciendo que en el palacio de David, ahí donde Acaz estaba reinando, en el palacio de David, se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín. Efraín es otro nombre de Israel, del reino de Israel. Entonces estas dos naciones, con un ejército poderoso Siria, con un ejército poderoso Israel, se han juntado y han hecho una alianza. Y cuando se entera Acaz de esa noticia, dice el versículo 2, que el corazón de Acaz se estremeció. Y no solamente el corazón de Acaz se estremeció, sino también el corazón del pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Tiene que haber un huracán, un viento muy fuerte para que pueda mover a los árboles de su lugar. De esa misma manera, la fuerza tan grande del ejército de Siria y la fuerza tan grande del ejército de Israel al bajar contra Acaz, entonces su corazón se estremece de tal manera, y también del pueblo. Versículo 3. Ahora, Jehová el Señor le dijo a Isaías, miren, en medio de esta situación, Acaz con el corazón destrozado, Israel y Siria haciendo una alianza y bajando contra Judá. El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear-Yashub. Ahora, ¿por qué es mencionado el hijo de Isaías acá? ¿Y por qué Jehová le pide que baje con su hijo a hablar con el rey Acaz? Sear-Yashub significa un remanente está protegido, un remanente va a volver, un remanente está protegido. Los nombres de los hijos de Isaías son importantes en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Entonces necesitan tomar un poquito de atención aquí. El nombre, el Señor le pide a Isaías que baje con su hijo, Yahab-Seur, un remanente será protegido, y que vaya a encontrarse con Acaz, y le da la locación de Acaz. Le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a encontrarte con el rey Acaz, pero yo te voy a decir dónde está. No está en el palacio donde debería estar. Y le dice, ve a encontrarte con Acaz donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo de lavadero. Acaz no estaba en su palacio, pero había salido de su palacio. Su corazón estaba estremecido y se había ido a un estanque cerca del campo de lavandero. En la actualidad lo que sería la lavandería. Por ahí se ha ido a refugiarse. Y le da el mensaje. En el versículo 4, Jehová le dice a Isaías, dile a Acaz que tenga cuidado y que no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de estos dos tizones humeantes. Ahora, el Señor mismo, Jehová, hablándole a Isaías, le dice, ¿sabes qué? Anda, dile a Acaz
que su corazón no se estremezca, que tenga calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín. Ahora, Jehová mismo está diciendo que Rezín está enojado, que Rezín quiere conquistar a Judá, quiere destruir Judá, y lo compara al rey de Siria, a Rezín, y ya no vuelve a mencionar, y Jehová no menciona el nombre de Acaz, solamente dice el hijo de Remalías, que no se descorazonen a causa de estos dos tizones humeantes. Sí, cuando una madera está caliente, está con fuego y está rojo, ardiente, sí hace mucho daño. Pero el Señor le dice, no te preocupes porque ahora son dos tizones, sí, son dos carbones aquí que están quemados, pero ya no tienen fuego, ya no van a hacer mucho daño. Sí van a hacer daño, pero no van a hacer tanto daño. Pero no pierdas la calma, no temas ante el enojo de Rezín, es un enojo ardiente. Versículo 5, dile también que Efraín, o sea, es otro nombre para el reino de Israel, dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías, ahora, Israel, el reino de Israel, junto con su rey, que es Pekaj, y el rey de Siria, dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, o sea, han tratado de hacerle mal a Acaz, pues piensan subir contra Judá, y aquí está el plan que ellos habían propuesto: provocar el pánico, conquistar la ciudad y poner allí como rey al hijo de Tabel. Ahora, si ustedes recuerdan más o menos el pacto que Dios hizo con David, el Señor le ha prometido a David que sus descendientes van a reinar sobre el trono de David. Los descendientes de David iban a ser reyes legítimos para la tribu de Judá, para el reino del sur. Ahora, lo que estaba tramando Pekaj y el rey de Siria, lo que estaba tramando Israel, el rey de Israel y el rey de Siria, era bajar, tienen un plan, que la gente se sienta muy mal, lo cual acababan de hacerlo porque el corazón del pueblo estaba descorazonado y incluso Acaz, su corazón se había estremecido. Provocar el pánico, eso ya lo habían conseguido. Conquistarla, ahí estaban bajando con sus ejércitos para conquistar Jerusalén y poner allí como rey al hijo de Tabel. Ahora, ellos querían poner un rey ahí en Judá, donde el Señor le había prometido a David que su descendencia iba a estar sobre su trono. Acaz no es un buen rey. Acaz ha abandonado al Señor, pero el Señor no ha abandonado a Acaz, no ha abandonado al reino de Judá, no ha abandonado la promesa que le hizo al rey David. Y no importa las intenciones que tengan estos dos reinos, con su ejército tan poderoso, no importa lo que iba a suceder, el Señor va a mantener su palabra. Por eso, el versículo 7 dice, pero dile además a Acaz que yo, el Señor omnipotente, te digo. Ahora, Jehová mismo le está diciendo, yo, el Señor omnipotente, te digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria, y ahora sí, en el mapa de Dios hay un mapa geopolítico, y entonces el Señor le dice, mira, sabes que si ellos han tramado poner a alguien como rey acá, eso no va a suceder, no se cumplirá ni sucederá, porque la cabeza de Siria, del país de Siria, es su capital es Damasco, y la cabeza de Damasco, la cabeza de la capital es Rezín. Pero dentro de 65 años, Efraín, que es el otro nombre de Israel, será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Y aquí hay una profecía que viene de parte del Señor a través de Isaías, diciendo que en 65 años Israel va a quedar desolada, va a dejar de ser pueblo, no va a existir. Esas 10 tribus que se habían separado
de Judá, ahora esas tribus van a desaparecer, ya no van a dejar de ser pueblo y se va a cumplir. El versículo 9 ahora habla acerca de Israel. La cabeza de Efraín, que es el otro nombre del reino de Israel o del reino del norte, es Samaria. La capital de Israel es Samaria. Y la cabeza de Samaria, el rey, quien está gobernando en Samaria es el hijo de Remalías. Nuevamente, no vuelve a mencionar, Jehová no menciona el nombre de Acaz, porque Acaz es un hombre muy sucio, es un hombre que se ha apartado y abandonado al Señor. La cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Ahora, si ustedes, le dice a Acaz y a la gente de Judá, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Ustedes no van a permanecer. Si ustedes no confían en mí, dice Jehová. El versículo 10. El Señor Jehová se dirigió a Acaz de nuevo. Ahora, en este versículo encontramos que dice Jehová el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. No era Isaías el que estaba dando el mensaje que había recibido de parte de Jehová. Sin embargo, aquí el profeta es llamado Jehová. Ahora les explico un poquito lo que sucede aquí. Los jueces, los profetas y los ángeles muchas veces toman el nombre de Jehová. Así podemos tener en el caso de Jacob, cuando Jacob pelea con el ángel, ¿ya? El ángel lleva el nombre de Jehová. También ustedes pueden leer en Génesis, cuando Abraham, en los momentos antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida, Jehová viene a visitar a Abraham. Sin embargo, luego se nos explica de que eran ángeles los que estaban ahí. Ahora, los jueces, en Éxodo capítulo 21, los jueces también son llamados Jehová. Entonces, los jueces, los profetas y los ángeles muchas veces toman el nombre de Jehová. Y aquí en el versículo 10 exactamente dice, Jehová se dirigió a Acaz de nuevo. En el versículo 10 no dice Isaías se dirigió a Acaz de nuevo, sino Jehová, el Señor, se dirigió a Acaz de nuevo. Y es que muchas veces los profetas toman el nombre de Jehová también. Y le dice, versículo 11, ok, Acaz, tú no me crees lo que está sucediendo, pero pide que el Señor Jehová tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Y es que Acaz estaba tan confiado en la alianza que él había hecho con Asiria, de que Asiria lo va a librar. Y entonces Isaías le dice, pide que Jehová el Señor tu Dios te conceda una señal. ¿Qué señal quieres? Mira, puede ser una señal en lo profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz le responde a Isaías y le dice, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Porque él estaba confiado de que Asiria lo va a librar. Además, Acaz se había apartado del Señor, se había ido detrás de la idolatría. Versículo 13. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. Y no le llama por nombre, no le dice Acaz, sino habla acerca de Acaz, pero como del linaje de David. Ustedes de los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Versículo 14. Por eso el Señor mismo le dará una señal. ¿Y cuál es la señal? La joven ha concebido y dará a luz un hijo y ella lo llamará Emmanuel. Ahora, vamos un poquito por partes. A ver. Acaz, su corazón se ha estremecido. El Señor ha venido y le ha dicho que no debe temer. Si hay un plan, el Señor conoce el plan de Siria y de Israel y le dice, mira, ellos van a venir a atacarte, lo que quieren es matarte, quieren poner otro rey en tu lugar. Pero no temas, yo he hecho un pacto con David y tú vas a seguir adelante. No lo mereces porque eres un rey muy malvado. Pero el Señor le promete y le dice que eso no va a suceder. El plan de Siria y de Israel
no se cumplirá. Y el Señor le dice, ok, mira, pídeme una señal, lo que yo te estoy diciendo es verdad. Pídeme una señal en lo profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Y Acaz le dice, no, yo no voy a poner a prueba al Señor, no quiero la señal. Él estaba confiado de que Asiria lo va a liberar. Y entonces Isaías le dice, ok, mira, el Señor mismo te va a dar una señal. La joven ha concebido, está encinta, y dará a luz un hijo, y ella lo va a llamar Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero esa no era la señal. La señal es la siguiente, lo que sigue en el versículo 15. Cuando Emmanuel sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel, comerá crema con miel. Ahora, ¿cómo si en el tiempo cuando Jerusalén está siendo sitiada por estos dos reyes que vienen como tizones humeantes con ganas de conquistar y con su plan para poder matar a Acaz, y cómo es que sitiada la ciudad de Jerusalén, este niño, Emmanuel, va a poder comer cuajada de miel? O sea, van a tener abejas y poder sacar miel y poder tener leche para poder tener cuajada de leche. Quiere decir de que a pesar de haber estado sitiados y que los recursos para mantener una ciudad no estén entrando todavía este niño que va a nacer, y él va a poder, mientras él va a poder discernir entre lo bueno y lo malo, él va a comer cuajada con miel. Y el versículo 16 dice, porque antes de que Emmanuel, este niño, sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Entiendan esta parte porque es importante. Le dice, Isaías le dice, mira, aquí está la mujer, esta mujer está embarazada, va a dar a luz un hijo, le dice el sexo, va a ser un hombre, un hombrecito, va a dar a luz un hijo, y ella, la mujer, la madre, lo va a llamar Emmanuel. Y cuando Emmanuel sepa elegir entre lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada de miel. O sea, no va a disminuir, va a haber todavía que comer aquí en Jerusalén. Y esto va a suceder muy pronto porque ella ya está embarazada y ya va a dar a luz. Y más o menos un niño, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, un año, año y medio. Para versículo 16 dice, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, antes, no cuando él sepa, sino y tenga conocimiento de lo bueno y lo malo, sino antes de que él sepa elegir entre lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes, estos refiriéndose a Siria y a Israel, a estas dos tierras van a quedar abandonadas. Y le sigue hablando el versículo 17, el Señor hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre. Nuevamente no vuelve a mencionar el nombre de Acaz, sino dice la dinastía de tu padre, y su padre era Jotán, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Ahora, el Señor le dice a Acaz que cuál sí era el plan de Jehová el Señor. Porque el Señor pone y quita reyes de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Jehová no había determinado de que Judá se quede sin un rey. No había determinado, pero Siria y Israel, ellos sí habían tramado un plan para eliminar a Acaz. Y el Señor le está diciendo ahora, mira, ¿sabes qué? Antes de que Emmanuel pueda discernir entre lo bueno y lo malo, antes de que el niño pueda conocer entre lo bueno y lo malo, antes de eso, la tierra de Siria y la tierra de Efraín, que es otro nombre para el reino de Israel, van a quedar desoladas. Y aquí le está diciendo que va a traer al rey de Asiria, de este imperio grande. El Señor lo va a traer
y Él es el que va a usar. Luego en el capítulo 8 vamos a ver que el Señor le llama la vara con la que va a azotar a Israel y a Siria. Versículo 18. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto, desde el sur, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, del norte. Ejércitos muy poderosos van a venir. Versículo 19. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas y en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. Ahora, el Señor va a llamar de Egipto a un ejército poderoso, y de Asiria, de este imperio poderoso, Asiria también va a venir con su ejército y van a atacar a Israel y van a atacar también a Siria. Versículo 20. En aquel día, con el rey de Asiria, como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, Jehová el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico y también la barba. En otras palabras, va a venir y va a cortar. Versículo 21. En aquel día un hombre criará un ternero y 2 cabras. Todavía habrá animales. Y versículo 22, y le darán tanta leche, o sea, va a haber abundancia. Mira que ahorita está sitiado. Esta es la esperanza que el Señor le está dando acá. Mira, ahorita está sitiado, ahorita no hay esperanza para ti. Mira, 2 reyes poderosos se han juntado. Ya cada uno te ha hecho daño, muy fuerte. Pero ahora los 2 se han juntado para hacerte más daño a ti. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Aunque esté sitiada a Jerusalén, en aquel día un hombre criará un ternero y 2 cabras. Y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada de miel. En aquel día, allí donde hubo, y ahora sí hablando de la tierra de Israel, en aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 monedas de plata cada una, no quedará más que zarzas y espinos. Así es como va a quedar la tierra de Israel, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha. Y por temor a estos espinos y a estas zarzas, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y se corretean las ovejas. Ahora, una cosa más para terminar es que los nombres de los hijos de Isaías son importantes por lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, están relacionados por lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, y aquí cuando Jehová le envía a Isaías a hablar con Acaz, lo envía con su hijo, su familia viene, es más, su mujer, su esposa, que es importante también para el capítulo que sigue, es esta mujer. Cuando el Señor le da a Acaz la oportunidad de pedir una señal y Acaz lo rechaza, Isaías le responde a Acaz de que el Señor le va a dar una señal. Y la joven, cuando habla de la joven, es porque es alguien que se conoce, es alguien que está ahí, es la esposa de Isaías. Y la esposa de Isaías es la joven que está encinta, y Isaías le dice, la joven, esta mujer joven, ella, que es su esposa, es la que está encinta y dará a luz un hijo, y ella lo llamará Emmanuel. Si quieren un poquito ir avanzando en el capítulo 8, bienvenidos, y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de los hijos de Isaías y por qué Emmanuel es una señal. ¿Por qué Emmanuel es el hijo de Isaías? Ya lo vamos a ver en el capítulo 8. Espero que la palabra del Señor sea de bendición para sus vidas.